Entonces, como templo tendremos que edificar un fundamento. Y hemos estado hablando acerca de esos fundamentos y el día de hoy quiero continuar compartiéndote acerca de esto. Y quiero que volvamos a Hebreos capítulo 6, del verso 1 en adelante, al 3. Y aquí vamos a leerlo todos juntos, por favor. Léelo junto conmigo en voz alta en la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta forma, todos juntos. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Que sigue, por favor. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Dios no quiere que nos quedemos con el conocimiento, con el estilo de vida del año pasado o de enero, febrero de este año antes de esta pandemia. El Señor quiere que sigamos adelante, pero para poder seguir adelante no podemos seguir construyendo hasta que tengamos estos cimientos, estos fundamentos que son importantes. Y hay veces que creemos de que estamos bien cimentados, pero no. Porque te voy a decir qué controla tu vida, qué controla mi vida. Hay veces que lo que controla nuestras vidas no son esos cimientos, es qué quiero yo, qué me gusta a mí, qué es lo que me pega la gana. ¿Te fijas? ¿Eso tiene que ver con los cimientos? No, eso es lo que yo quiero. No son esos cimientos espirituales. Por eso pongan el verso 1, por favor. Y dice en la última parte, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos. Y empieza con el arrepentimiento de obras muertas. Algo que hablábamos y solamente te quiero decir, no podemos seguir con el Señor si primeramente no hay un arrepentimiento. ¿Y qué significa la palabra arrepentimiento? I'm sorry. No, eso no es arrepentimiento. Palabra arrepentimiento viene de la palabra metaforma. Y esa es el griego. Y eso significa cambio de mente. Si tú dices, yo he ido a la iglesia. Yo soy miembro de la iglesia. ¿Pero alguna vez ha habido un cambio en tu vida? No, todo tranquilo. ¿Sabes lo que significa? Que nunca ha habido un arrepentimiento. Porque la palabra arrepentimiento no es que yo o tú vamos a poder cambiar. No, es un cambio. Cambia nuestra forma de pensar. Cambia nuestros gustos. Cambia nuestros deseos. Cuando hay un arrepentimiento. Es más allá. Te voy a decir, arrepentimiento es cambio de mente. ¿Y qué es el perdón? La palabra perdón significa soltar. Son dos cosas. Yo me arrepiento, cambio mi forma de pensar. He tenido en ocasiones parejas que vienen conmigo a consejería. Y uno de los principales problemas es que él no cambia, es que ella no cambia. Es que todas las cosas que hace mal y todas las cosas, sí, pero nunca van a cambiar si no hay un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es un reconocimiento, estoy mal, necesito a Dios y estoy dispuesto a dejar eso para ahora seguir al Señor. Amén. Entonces tiene que haber un arrepentimiento y hemos hablado, necesitamos arrepentirnos, necesita saber ese cambio en nuestra mente, pero también y de la fe, dice, y de tener fe en Dios. Y en las últimas semanas hemos hablado acerca de esa confianza en el Señor, de que es importantísimo de que aprendamos
estas verdades, y hablaba de 4 verdades y de 4 cosas. Número 1, en esa confianza, el Señor Dios es mi dueño. Le pertenecemos al Señor. Somos del Señor y le tenemos que dar cuentas. Número 2, no podemos, como dicen en inglés, to run our own lives. No podemos manejar nuestras propias vidas. Necesitamos al Señor. Amén. Número 3, hablábamos que Dios nos creó, nos diseñó para algo que nadie más puede hacer y que Dios te ha llamado a hacerlo. Pero entonces que Dios tiene un propósito. Es por eso, te voy a decir que tú puedes estar trabajando y tú puedes estar sacando y ganando muy buen dinero. Y qué bueno, hay una satisfacción, pero ¿sabes qué? No es suficiente. ¿Y por qué? Y uno dice, es que no es suficiente porque me falta ganar más dinero. No es por eso. Porque Dios nos creó para algo para Él. Y estamos haciendo algo para mí, y para mí, y para mí. No. Por eso Dios nos creó y somos diseñados para Él. Y número 4, hablábamos también acerca de que, y la semana pasada, que Él nos ha adoptado como sus hijos. Y ahora tenemos el privilegio, el honor de que Dios es nuestro Padre Celestial y de que Él nos ayuda, que Él nos cuida. Pero si es un Padre de verdad, dice también la palabra, el Padre al que ama, disciplina. Amén. Porque la Biblia dice, si un padre no disciplina a su hijo, es como si fuera un bastardo. Es una palabra bastante fuerte. ¿Y qué significa la palabra bastardo? Un niño o una que no tiene padre. Porque el padre tiene que guiar. El padre tiene que enseñar. El padre tiene que disciplinar. El padre sustenta, cuida, pero también hace todo eso. Eso es lo que hace nuestro Padre Celestial por ti y por mí. Dale un aplauso de gratitud al Señor. El día de hoy quiero continuar. Entonces, arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios. Pero el día de hoy quiero comenzar otra nueva serie de estos cimientos que le he llamado acerca de verdaderas relaciones. Dios nos ha hecho personas que es importante que nos comuniquemos. Que nos comuniquemos con Dios y nos comuniquemos unos a otros. Uno de los problemas más grandes de esta pandemia es la soledad, el distanciamiento social. Y ha habido problemas. Y muchos problemas, ¿por qué? Porque necesitamos la interacción unos con otros. Fíjate lo que dice en Proverbios, dice, hierro con hierro se aguza. Cuando tú pones un pedazo de metal y otro pedazo de metal y lo haces fricción, ¿qué sucede? Salen chispas. Hasta puede producir un fuego, ¿sí o no? El fuego puede ser dañino, pero también el fuego es bueno y es necesario y lo necesitamos para muchos usos. Amén. Pero es cuando se frotan. Aún en las asperezas de nuestras relaciones son importantes porque eso está produciendo algo bueno en nuestras vidas. Amén. Entonces, en las siguientes semanas vamos a hablar acerca de esas verdaderas relaciones. Y el día de hoy le he llamado a este mensaje discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús. Y quiero hablar de las siguientes 2 cimientos espirituales. Y el que sigue después de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, es doctrina de bautismos. No dice bautismo, bautismos en plural. Y quiero hablarte acerca de esto las próximas semanas. Y el día de hoy te quiero hablar del bautismo en agua. Tú no lo inventaste, yo no lo inventé. Está en la palabra, es de Dios y es para nosotros. Ahora, quiero decirte, son los cimientos. No es que
a mí no le entiendo o no me gusta o sí, no es de pick and choose, no es de que yo escojo lo que a mí me gusta, no, esto es lo que Dios recomienda para nosotros como parte de nuestros cimientos espirituales. Y en Hechos capítulo 2, verso 37, mira lo que dice esta porción. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Hasta ahí. ¡Qué tremendo! Cuando Pedro habló, sus palabras traspasaron, llegaron al corazón. Lo sintió la gente. Traspasaron el corazón de ellos. Todos juntos, seguimos leyendo. Quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Qué sigue? Verso 40. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. No fue un pequeño número. 3,000 personas creyeron. ¿Y qué fue lo que hicieron cuando creyeron? Se bautizaron en agua. Fueron bautizados. Ahora quiero decirte, ¿qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo significa sumergir. Sumergir. Entonces, si estoy hablando bautismo en agua, significa sumergir en agua. Y entonces, personas siempre han dicho: ese es un rito religioso. Eso es un rito, no pasa nada. Ay, pues nada más me están mojando. Me estoy dando una zambullida. No, si pasa algo. Si no, Dios no lo estaría diciendo. Son cimientos importantes. Y aquí le dijeron, cuando fueron traspasados sus corazones, cuando las palabras de Pedro llegaron a los corazones de esa audiencia, ellos le dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Y él les dijo lo que nosotros estamos compartiendo, los cimientos. ¿Qué le dijo? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, primer cimiento. Vuelvan a Dios, eso es confiar en Dios. Bautícense. ¡Wow! Y recibirán el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu, que es el otro bautismo. Entonces, te fijas cómo el Señor no dice solamente aisladamente en Hebreos capítulo 6, sino ahora en la práctica, en el libro de los Hechos. Ahí está Pedro y siguiendo ese mismo patrón, ese mismo fundamento. Tenemos que arrepentirnos, volver a Dios, que es confiar en Él. Y ahora tenemos que ser bautizados en agua. Tenemos que ser sumergidos en agua. Y la pregunta es: ¿y por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué el bautismo es tan importante? Te voy a decir por esta razón. Porque el bautismo en agua es el sello de un nuevo pacto. Es el sello de una nueva vida. Fíjate lo que estoy hablando, es un sello. ¿Qué es un sello? En inglés le llaman stamp. No las estampillas que se ponen para el correo. Un stamp es una identificación que se pone para demostrar de quién es, la pertenencia. Pero el sello se pone como producto final. Y aquí dice, y es tan importante que el bautismo en agua es el sello de un nuevo
pacto que estamos haciendo con el Señor. Y estoy utilizando la palabra pacto. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo, es un convenio siempre, no en una persona, entre dos personas. Y en ese pacto, ¿cómo se sella ese pacto? Se sella con sangre. Y la Biblia está llena de pactos. Por ejemplo, en el matrimonio, el primer pacto fue el hombre y la mujer se unieron. Y como sello de esa unión fue la relación íntima que ellos tuvieron. Vemos como Abraham hizo un pacto con Dios. Y Dios le dijo a Abraham, sacrifica. Y él sacrificó, hubo derramamiento de sangre. ¿Y cuál era el pacto? El pacto que hizo con Abraham siempre es que cada persona se están dando los votos y las promesas de la parte de cada uno. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Dijo Dios, yo te haré de bendición para todas las familias de la tierra. Así como la arena del cielo, como las estrellas del cielo, la arena del mar, será tu descendencia. Le estaba diciendo, esto va a ser. ¿Y qué tenía que hacer Abraham? Tenía que entregar de lo que él tenía. Él sacrificó y estaba dispuesto a dar su vida. Entonces se sacrificó, hubo derramamiento de sangre y lo que sucedió, hizo ese pacto. Quiero decirte, el día de hoy, tú y yo somos parte de esa bendición que el Señor le dio a Abraham. Y todavía, después de miles de años, ese pacto sigue siendo una realidad. Pero ahora el Señor quiere que hagamos un nuevo pacto, un nuevo convenio, no a través de Abraham, no, a través tuyo y mío. Tenemos que hacer un pacto personal y nuevo con Dios. Y mira lo que dice la palabra en ese pacto personal con el Señor. En Mateo capítulo 16, verso 15 al 16, dice esto. Dice esto, si lo pueden poner todos juntos, Marcos 16, 15. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Mira lo que dice la palabra, el que crea y sea bautizado. Y siempre ha existido la pregunta que, entonces tengo que creer y ser bautizado. ¿Qué pasa si creo y no soy bautizado? Entonces no soy salvo. Pero la Biblia habla hay situaciones como por ejemplo el ladrón que estaba en la cruz con Jesús, que el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón creyó. No pudo bautizarse porque estaba clavado, estaba en una cruz. Pero él fue salvo. Jesús lo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, pero, si tú no estás en la cruz, y si crees, tienes que ser bautizado. Si no eres bautizado, ¿por qué no eres bautizado? Porque aquí no te está preguntando, dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que niega a creer será condenado. El siguiente pasaje, Mateo 28, 18 al 20. Este pasaje es lo que muchos teólogos le llaman la gran comisión. Es la gran misión de la iglesia. La gran misión que tú tienes, que yo tengo. Y mira lo que dice. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos. Escúchame. No le dijo a cada hijo de vecino. No le dijo a los que estaban pasando. ¿Se lo dijo a quién? A sus discípulos. Este es un llamado a sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un estudiante, una persona que está bajo preparación o instrucción. Amén.
Y le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? ¿Hay alguno que otro? Amén. Yo soy discípulo del Señor porque estoy aprendiendo y nunca voy a dejar de aprender y de recibir del Señor. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos. Entonces, a ver, ¿quién dijo que era discípulo? Levante la mano. Amén. Ok. Entonces esta palabra no era para los discípulos en ese tiempo. Entonces es para ti también ahorita. Amén. Y para mí. Dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Verso 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos. No son recomendaciones, no son sugerencias, no es a ver si quieres. Es un mandato, no de nosotros, es un mandato de Jesús que nos está mandando. Ahora, dice un mandato que les he dado. Sigan leyendo conmigo. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Que el Señor bendiga su palabra. Pero qué hermosa palabra, que el Señor va a estar con nosotros para hasta el fin de los tiempos. Pero volvemos al verso 19. Verso 19, póngalo por favor. Por tanto, vayan y hagan discípulos. No dice la palabra hagan cristianos. Hagan discípulos. Dios nos ha llamado. No, pero eso se le toca al pastor. Ahorita todos dijeron, levanto la mano. Entonces eso no es para el pastor nada más. No es para los líderes. Es para todos los discípulos. Si tú eres discípulo, Dios quiere que tú como discípulo hagas a otras personas discípulos. Amén. Otros discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Los que vienen a la iglesia. Pues hay algunos discípulos que vienen a la iglesia, pero hay otros que no son discípulos, son como cabras salvajes o a ver de qué son, o cabras que nada más saltarines y de todo, pero no son discípulos. Entonces, ¿quién es un discípulo? Aquella persona que son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que somos sumergidos. Entonces son aquellas personas que hacen eso. Verso 20, por favor, una vez más. Dice, enseñen a los nuevos discípulos ahora a obedecer los mandatos. Y un mandato es que si yo creo, yo obedezco al Señor. Y lo primero que tengo que hacer en esa obediencia es bautizarme en agua. Porque estoy haciendo un nuevo pacto, una nueva vida con el Señor. Por eso estoy haciendo. Ahora tú puedes decirme, porque quizás muchos de nosotros venimos de América Latina, algunos de Europa, de España, o de donde quiera que vengas. Pero se ha practicado que muchas veces se hace el bautismo de bebés, de niños. A mí me bautizaron de bebé. Porque en la iglesia se enseña muchas veces que el bautismo infantil. Pero aquí ahorita acabamos de leer. Y acabamos de leer, el que crea se ha bautizado. ¿Un niño cree? No tiene conciencia. La Biblia habla que para los bebés se tienen que presentar delante del Señor. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. El bautismo en agua es para los que creen. Entonces, por eso, mis papás, pues, siguiendo todas las reglas, íbamos a una iglesia y entonces se bautizaba a los niños y a mí me bautizaron de pequeño, me echaron agüita, no sé, o sea, es como se bautiza a los niños, se les echa agüita en la cabeza y a mí me bautizaron así. ¿Pasó algo en mi vida? Pues no, pues ni sabía que sucedió. ¿Cómo sé que me bautizaron? Porque hasta la fecha, y ya de ellos me pasó a mí, tengo mi certificado de bautismo y todavía lo tengo.
Y me bautizaron de meses, no de un año, de meses de edad. Ahora, ¿eso me produjo algo? No. Porque el bautismo es para los que creen. Entonces, ¿cuándo tengo que ser bautizado? Creyendo. Y arrepintiéndome de mis pecados. Y entonces, por obediencia al Señor, ¿qué hago? Me bautizo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Soy un discípulo de Jesús. Estoy preparándome para servir al Señor. Amén. Entonces quiero decirte, vamos a estar hablando acerca de esto. Si tú no fuiste bautizado de niño y nunca más has sido bautizado, tienes que ser bautizado. No porque lo digo yo, lo dice la palabra y es parte de los cimientos. Si tú dices, no me parece, pues tu vida va a ser una vida espiritual infantil. Nunca vas a poder crecer, porque para el crecimiento tiene que haber ese cimiento. Entonces nunca vas a poder seguir adelante. ¿Vas a hacer algo para el Señor? No. Toda tu vida va a estar centrada alrededor de ti mismo. Primero yo, después yo y siempre yo. Y vas a tener una vida, discúlpame que te lo diga, aún con todos los beneficios, aún con todas las cosas, vas a tener una vida miserable. La única forma para tener una vida es que practicarla y vivirla a la manera de Dios. Entonces es importante que obedezcamos al Señor. El decir, yo soy un discípulo del Señor. No es un discípulo de Mundo de Fe McKinney. No es un discípulo de la iglesia católica, de la iglesia protestante, de la iglesia pentecostal, de cualquier otra iglesia. No, somos discípulos de Jesús. Mundo de Fe McKinney no murió por ti. Yo no morí por ti. El único que ha muerto por ti y por mí es el Señor Jesús. Él es nuestro Salvador. En Él tenemos que creer. Amén. Y de Él somos sus discípulos. Amén. Ponte de pie, por favor.